Asociación de Colegios Privados. ¿Cómo está, Martín? Hola, Chiche, muy bien. ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, ¿me explicás cuál es la situación de los colegios privados? ¿Cuánto es el aumento real? ¿Cuánto es el aumento que se supone que van a hacer? ¿O ya se hicieron todos los aumentos? Bueno, en realidad primero me gustaría, Chiche, explicar algo que trascendió en estos días con una resolución que sacó la Secretaría de Comercio, y en algunos portales apareció como que hubo desregulación para las cuotas de los colegios privados y que los colegios podíamos cobrar y no es así. Lo único que ocurrió es un trámite burocrático administrativo que se elevaba a la Secretaría de Comercio, hoy no se hace y se hace a través de las jurisdicciones. O sea que hoy, para responder a tu pregunta, de las 14.000 escuelas privadas que hay en la Argentina, 14.000, 10.000, que son el 70%, recibe algún tipo de aporte estatal, sí, y esas escuelas están reguladas, hiperreguladas por el Estado. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, desde diciembre se anunció un aumento para marzo del 30% en estas escuelas que son las subvencionadas, ¿no? Las que tienen aporte. El resto de las escuelas, el 30%, 4.000 escuelas que no tienen subvención, no tienen aporte estatal, pueden fijar el precio que quieran. Pueden fijar el precio que quieran. Esto siempre fue así, y más o menos de diciembre a marzo se ha anunciado entre un 40 y un 50% de aumento para este tipo de escuelas. ¿Pero qué pasa con las que...? Para la de matriculación libre, las que no tienen Exactamente. subsidio. Pero casi todas tienen subsidio, reciben no, te está diciendo el 70%, bueno... Pero en ese caso puntual, las que reciben subsidio, ¿con qué referencia realizan el aumento? ¿Tienen un tope para hacerlo? Sí, ¿Lo acabas de explicar? Cada jurisdicción tiene una grilla de topes de aranceles según el porcentaje de aporte. Hay escuelas que tienen el 100% y otras que tienen el 40%. Y es importante aclarar o destacar que en la cuota de un colegio privado, entre el 80 y el 90% es componente salarial. O sea, cada vez que hay aumento salarial, impacta de forma directa en la cuota de los colegios. Sí, de hecho los materiales te los cobran aparte, todas las cosas las cobran aparte después. Sí, en realidad... Es otra cosa. Claro. No, pero aparte de los útiles que te piden plata para los materiales, para las tizas, para los borradores. Bueno, pero eso es otro tema, no tiene que ver con la cuota. Por ejemplo, ahora en el mes de enero, el mes que pasó, hubo un anuncio en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de un aumento del 25% en los salarios de los docentes, y eso no estaba contemplado en los aumentos que anunciamos en el mes de diciembre. O sea que tendría que haber también un ajuste respecto a eso que se anunció del 30% o del 40 y 50 en las no subvencionadas. Ahora, entonces, de las 10.000 escuelas privadas que reciben algún tipo de subsidio, ¿negocian el aumento con cada jurisdicción? Exacto. A ver, esperame un segundito, espérame, Martín, por favor. Seguimos con Martín Zurita, secretario de la Asociación de Escuelas Privadas, que estamos aclarando cuáles son las situaciones, cuáles pueden subir lo que quieren y cuáles pueden no subir lo que quieren. Ahora, Chiche, me quedé pensando en lo que recién decía Martín, que por supuesto que corresponde a cada jurisdicción en cuanto al aumento de los colegios privados que reciben un subsidio del Estado. El año pasado hicimos una cuenta en diciembre, mi hijo va a un colegio que tiene un subsidio estatal, que evidentemente es bajo, en todo el año aumentó un 320%. ¿Qué tope tienen para poder aumentar los que reciben subsidio? Bueno, como te decía recién, la jurisdicción pone el porcentaje de aumento, que varía porque tiene que ver con la incidencia directa de las paritarias. Como las paritarias no es uniforme en toda la República Argentina, depende lo que se aumenta a los docentes, es el impacto en la cuota. Y después, como vos decís, si hay un 40% de aporte estatal, el aumento va a ser mucho mayor que si la escuela tiene un 100% de aporte. ¿Pero se puede conocer ese tope? Sí, para los padres, para saber, decir, claro. Bueno, mi hijo va a ingresar a este colegio, muchos sabemos que los retiraron, de hecho, de colegios privados, pero decir, bueno, este año me puede llegar a aumentar un 500%. ¿Tanta borrada de matrícula o no? No, nosotros hicimos un relevamiento en el mes de diciembre. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires hay 1,5 millones de alumnos matriculados en las 6.300 escuelas privadas y prácticamente el número se mantiene igual. Sí hubo un movimiento intraescuela privada, de repente de escuelas de cuota más alta a cuotas medias y de cuotas medias. Pero siguen dentro del esquema de la escuela privada. Siguen dentro del esquema, sí. La familia hace un gran esfuerzo para sostener a sus hijos en la escuela privada. ¿Y cuál es el promedio hoy en una escuela que tenga el 40 o 50% de subsidio? Entre 70.000 y 100.000 pesos, depende si tiene jornada extendida, materias extraprogramáticas, 100.000 pesos etcétera. por mes, Sí, por chico. Con el menor índice de subvención, sí.
y con el mayor índice, con el 100%, partimos de los 25.000 a los 50.000. Depende Sí. si tiene también materias extraprogramáticas. Perdón, esas serían las que comúnmente se llaman confesionales, las que tienen que ver con alguna... Confesionales o no, porque O no. hoy la mayoría de las escuelas son laicas, ¿no? Lo que pasa es que quedó tal vez, muchas veces dicen las escuelas parroquiales, no son las únicas. Hay muchísimas escuelas laicas, sobre todo en el conurbano bonaerense, que tienen el 100% de subvención o el 80% y tienen cuotas accesibles, ¿no? Donde asiste la clase media Sí, baja. en esas cuesta mucho conseguir vacante. Digo, hay listas de espera en muchas escuelas. Sí. En las más baratas, porque la verdad que no se encuentran escuelas privadas con subsidios y quizás que te queden en 25.000, 50.000 pesos. Con el común por ahí que estoy hablando yo, están todos por arriba ya de los 100. Claro, depende el porcentaje de aporte que Sí. tenga la escuela, y si tienen 40%, 50%, a medida que es más bajo el aporte estatal, sube evidentemente la cuota, ¿no? Ahora, en estas escuelas, ahora en febrero, o sea, cuando arranquen las clases ahora en marzo, No, febrero. Febrero. En teoría, ¿no? El fin de febrero. Sí. La mía ¿cuánto arranca el le 19? cambia, El cuánto 20, le cambia sí. la cuota? ¿Cuál es el aumento que van a tener que pagar ahora los padres? Si reciben aporte estatal, el 30% ya fue anunciado en el mes de diciembre a las familias, es el 30% de aumento. 30%. Si no Nos llegó reciben- un mail, perdón Martín, el 24 de diciembre me llegó a mí el mail. 50% aumento. A mí Y el eso no se 40. modificó. Eso no se modificó. Eso no se modificó, y las que no tienen aporte entre 40 y 50. 50%. Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo es que se actualice esos aranceles, porque si los gobiernos, por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires y en provincia, autorizaron un 25% de aumento en la masa salarial para el mes de enero, eso no está contemplado en ningún arancel. Entonces nosotros necesitamos que se actualice para poder pagar los sueldos, ¿no? Porque también es inédito que en el mes de enero todo lo que estábamos atravesando estos últimos años es bastante inédito, pero en el mes de enero que autoricen un 25% de aumento cuando no tenemos ingresos. Pero eso no es estuvo complicado. impactado no estuvo impactado en la matrícula también. Ese aumento, digo, nosotros, por ejemplo, vimos un incremento en la Sí, matrícula. pero de los sueldos que aumentaron en el mes de diciembre, noviembre y diciembre. Perfecto. No lo que aumentaron ahora, que se cobra los primeros días de febrero. Entonces, si es un aumento del 30% y los salarios son el 90% de los costos y el aumento del salario es el 25%, el aumento del 30% pasará al 50%. Eso es lo que tenemos que ver. En las escuelas no subvencionadas, eso lo determina ya las escuelas. Eso sí, eso está claro. Y la Esas mayoría- 4.000 está claro. Exactamente. Y el resto sí. Ahora tenemos que esperar la autorización. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay una comisión de aranceles, las entidades que representamos a las escuelas y el gobierno provincial, la dirección de escuelas, para ver cómo Pero no hubo cómo un gran impacta. éxodo, me decís, no hubo un gran éxodo de las escuelas. No, Privada. nosotros no lo vimos. Sí hay un descenso de la matrícula en el nivel inicial, jardín maternal y jardín de infantes, pero que también ahí habría que analizar, Chiche, porque en los últimos censos hay una baja en la natalidad muy pronunciada, y eso se ve reflejado tal vez en que haya menos matriculación. Habría que ver en gestión estatal si ocurre lo mismo. Nosotros notamos en el nivel inicial No, gestión menos estatal. matriculación, pero creemos que es por ese tema. Ahora, y durante el año, Martín, ¿se observa un endeudamiento en cuanto a los meses? Muchos se ponen al día a fin ¿La de morosidad? año. Claro, sí. Sí, la morosidad desde la cuarentena, cuando tuvimos el año y medio las escuelas cerradas, ahí comenzó a expandirse la morosidad, y el año pasado cerramos con un 20% de morosidad, que es alto, ¿no? Para los índices normales que se manejan. Hay morosidad, sí. Claro. Y eso es un tema porque que se es suma. Es el plazo, digo, una vez que pagás la matrícula no puedes ingresar con deuda al colegio, sí, ¿cómo es la situación? Sí, no, teóricamente los padres firman un contrato anual, Sí. ¿no? Que después se parceliza de acuerdo a los meses, pero tenés que cumplir para la matriculación del otro año. Estar al día. Estar al día, ¿no? Se La contemplan matrícula, igualmente ¿para- las situaciones. ¿Para quién es? Para el colegio la matrícula. Claro, porque vos, Chiche... Son 2 meses, Chiche, casi. A los docentes tenés que pagarles... Eso no le pagan a la gente, eso es una matrícula para el colegio. Claro, pero vos, eso se aplica a los sueldos. Vos pensás que si no, si te cobran la cuota de marzo a diciembre, nosotros tenemos que pagar enero, tenemos que pagar febrero. Pero te y- cobran 12 meses. Pero es lo Exacto. mismo, Es igual. lo mismo. Pero siempre que yo mandé chicos al colegio te cobran 12 meses. Sigue siendo igual, ¿eh?
Te cobran 12 lo meses. mismo, 2 meses más que serían la matrícula, y los 2 meses que mantenimiento, tienen de exacto. vacaciones. Sí, eso es para compensar enero y Y febrero. ahora, hay colegios que vimos en un par de casos que cubrimos incluso acá en Crónica que estaban decidiendo cerrar sus puertas porque no era económico. Estoy hablando de colegios sin subvención estatal. ¿Tenés informado si ese número se acrecentó? ¿Si están haciendo algún tipo de medida para que el Estado de alguna forma garantice el derecho a la educación en esos casos? Bueno, nosotros hicimos un relevamiento el año pasado en Ayetba y 200 escuelas nos manifestaban que tenían problemas económicos. 200 escuelas. ¿Se puede saber los barrios, más o menos? Generalmente en el conurbano bonaerense, Sí. pero también en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en grandes centros urbanos. De esas 230 nos manifestaron que de no cambiar las condiciones iban a cerrar en el 2024 y la mayoría cerró en el 2024 de esas 30, que de hecho ustedes cubrieron muchos de esos cierres. Y bueno, lamentablemente ocurre porque muchas veces cuando está autorizado el aumento, muchas escuelas no lo pueden trasladar a su comunidad sencillamente porque la comunidad no puede pagar ese aumento. O tienen una oferta mejor por el terreno, cualquier cosa Claro. puede pasar. Y sí. Los colegios a veces son espacios muy grandes que las compañías inmobiliarias quieren comprarlo. Claro, bueno, eso nosotros lo cubrimos en un colegio muy tradicional de Quilmes, De Quilmes, ¿te acordás? claro. Lo habíamos visto, que eran de unas hermanas que, bueno, que decidieron, van a hacer un proyecto inmobiliario. Ese lugar está Imagínate. ubicado en una muy buena zona. Si le dan 5 millones de dólares por el terreno, Lo que pasa es que, Por claro, 3 o no 4. recibía ni un peso de subsidio, no había, entonces la municipalidad ni la gobernación podía hacer nada, digamos, porque era una empresa privada. pero lo importante es lo que dijo recién Martín. No hubo un gran éxodo. No, lo que hubo sí El baja, descenso, a lo mejor. claro, de interno, digamos, movimientos internos, de los Dentro más del mismo caros sistema. pasan a unos más baratos. Exactamente. Bueno, gracias Martín No, por la por favor, visita. gracias a ustedes. Muy interesante. Gracias. Bueno,